Shen Cienfuegos se ha convertido en la primera persona en recibir un carnet de identidad no binario en Chile. Esto significa que en lugar de F, de femenino, o M, de masculino, en su cédula figura una X. Bueno, mi nombre es Shane Cienfuegos, yo soy activista por los derechos humanos de las personas trans y no binarias hace muchos años ya. Tengo la edad de 29 años, de pregrado Trabajo Social y de especialización diplomada y magíster en estudios de género y cultura. Ese objetivo no fue nada fácil de conseguir, sino todo lo contrario, se logró tras una sentencia judicial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Lucero Chávez. Hoy es miércoles 19 de octubre del 2022 y en el episodio de hoy de La Válvula, el lado B de las noticias, la lucha de Shen Cienfuegos, activista de Organizando Transdiversidades por defender su sexualidad y también su identidad de género. Shane, ¿cómo estás? Estoy encantada de tenerte en el programa. Vi la noticia que eres la primera persona en Chile en obtener una cédula de identidad no binaria. Entonces, por supuesto que dije, no, yo tengo que entrevistar a Shane. A empezar por lo más sencillo, ¿no? Quizá hay gente que no entiende de qué hablamos cuando hablamos de género no binario. ¿Nos puedes explicar un poco, por favor? Hay que entender que lo no binario no tiene una sola definición, ¿no? Es como los feminismos, no existe uno solo. Ujú. Y a mi forma de entender lo no binario para mí es una postura política contestataria a los órdenes del género o de los géneros que han sido impuestos por los procesos de colonización en América Latina, países del Caribe y, por qué no decir, el mundo. El movimiento no binario, cuando me toca formar parte de estos procesos, era algo bastante desconocido. Yo soy de la generación millennial, nací en 1993 con la generación de las computadoras, ¿no? Los Nokia, esos celulares Nokia que Donde eran bastante jugábamos ruidosos. gusanito, ¿te Exactamente, acuerdas? el Sí. Snake. Ajá. Y recuerdo yo que cuando empezábamos a hablar sobre los no binarismos no existía como tal ese concepto, existía lo genderqueer o género bizarro o género extraño o género torcido. Ujú. Y hoy en la actualidad lo entendemos como un posicionamiento político bastante claro en cuanto a no seguir reproduciendo las lógicas de género porque éstas reproducen desigualdades sociales. Todos los días nosotros, los seres humanos, más allá de mujer, hombres, o sea, el género es una categoría política en construcción, ¿verdad? Que uno va realizando ciertas performance, actos diarios que supuestamente, según las normas sociales ya y las normas patriarcales, también te construyen como mujer y hombre, pero si nos ponemos a pensar qué es exactamente ser mujer, qué es ser hombre, quién lo dice, por qué lo dice. Como lo han dicho bastantes autores y autoras a lo largo de la historia, los ordenamientos de género lo que han realizado son parte del el proyecto político del orden social, ¿no? La reproducción de las desigualdades sociales se produce a través de las categorías de género, la cual se reproduce a sí misma. Es un buen dispositivo o es un buen medio de control de la sexualidad, ¿no? Ujú, Bueno, esto ya lo decía, ¿no? Le Compagnie Foucault. ujú, Entonces, pensaría yo que una forma, ojo, un intento, ujú. no creo que es una forma, sino una de las tantas formas o de los tantos intentos para un poco desestabilizar o por lo menos derruir estas construcciones, ¿no? Tan rígidas, es criticarla a través del quehacer diario. En ese sentido, la apuesta no binaria guarda relación con develar estas estructuras de poder, visibilizarlas, ¿no? Desocultarlas para tomar conciencia sobre ellos. También aquí estamos hablando de los procesos de conciencia de Marx, ¿no? Como estar en estos estados de conciencia para poder generar una acción. Y Ujú, una acción que sea colectiva y ujú. una acción que por lo demás colabore.
a poder generar mejores condiciones materiales de existencia desde perspectivas como el género, por Ujú. ejemplo, y la clase, por sobre todo, incorporando elementos del antirracismo. Ujú. Bueno, aprovecho también, a propósito de las luchas de antirracismo, a mandarle un saludo hermoso a Paola Palacio, Ya, creadora y fundadora de Negrecéntricas, wow. una de las colectivas con mayor peso, diría yo, con mayor relevancia, al menos con la cual me ha tocado trabajar a mí en estos años en Chile. Así que saludito para ellos. ¿En qué momento, Shane, en tu vida en particular fue en el que tú, y seguro esa pregunta te la habrán hecho un millón de veces, disculpa, sí, perdón, pero tengo que hacer millonésimas, pero ¿en qué momento atravesabas, cómo dijiste, sabes qué, yo no binario, ni hombre ni mujer, todas esas categorías políticas son impuestas? ¿Qué pasó? Mira, es una historia triste. Es una historia triste porque, mira, yo nací en 1993 en una comuna periférica dentro de la región metropolitana de la capital de Chile, Santiago, pero en una zona en donde realmente, al igual que el resto de América Latina, no existía un enfoque de diversidad ni una educación sexual integral, la ESI, menos hablar de derechos sexuales reproductivos, sino reproductivos. Entonces, entenderás como persona diversa, fue muy difícil. Y Ujú. me acuerdo yo que cuando yo tenía 9 años, esto siempre me quedó en la retina, por así decirlo, era que fui caminando por la calle y me gritaron travesti. Tenía Chuta. 9 años. Y claro, hoy podemos entender lo travesti como un proceso político contestatario a los ordenamientos, etcétera. Una crítica bastante grande, ¿no? Podríamos hablar de la epistemes travas, que eso podríamos hablarlo en otra sesión, de Argentina, por ejemplo, a Yala, pero en ese entonces, estamos hablando de los 90, 2000, era algo bastante negativo. Yo no sabía lo que significaba travesti, no tenía idea de ese concepto, tenía 9 años, Wow. pero sabía que me iba a seguir y me iba a perseguir el resto de mi vida. Ahí entendí, sin, o sea, ahí fui consciente, primer proceso de conciencia, ¿no? O primer proceso de entender que no era lo que eran mis compañeros y compañeras, yo era lo otro. Cuando estuve en primaria, me tocó para aislarme del mundo, bueno, no para aislarme, el mundo me aisló, sistema educativo, mis compañeros, sistema familiar, etcétera. eh, Quedé siendo amiga de muchos libros. Y cuando Hermoso. pequeño, sí, eso también tiene su trasfondo. Leí libros de sociología, libros de antropología, libros de psicología, neurociencia, cuando tenía 13, 14 años. Ahí fue cuando también me tocó ver libros sobre género, muy desde la patologización por lo demás, y ahí fue entendiendo estas construcciones. Yo a muy pequeña edad me tocó entender eh, por qué me pasaba esto. Yo necesitaba saber por qué el mundo era así conmigo. Claro. Ya eso de los 15 años ya lo entendía, era Wow. consciente de ese proceso. Y Wow. fue bastante doloroso entender por qué mis compañeros me agredían, por qué me acosaban, por qué intentaban violarme. Y era Dios. porque existía una reproducción de lo social Ujú. y que se daba en sus casas. O sea, yo tenía vecines que eh, un ejemplo, yo salía en primaria al recreo, ¿no? Ya. Y veía que mis compañeros le pegaban a mis compañeras, Wow. que les pegaban, como esos típicos de jalar el pelo, empujarla. Claro. Y yo veía como mi compañera o mis compañeras después lo seguían a ese hombre, que Ujú. le tiraba el pelo o la empujaba o la molestaba. Lo Claro. buscaba, yo lo veía, porque como no participaba de la acción, estaba como espectadores, yo tuve la posibilidad antropológica más grande de la historia, mirar siendo consciente de lo que estaba ocurriendo en el sistema de básica, algo que Wow. incluso dentro de la ciencia, ciencias sociales, está prohibido investigar a la infancia, a la adolescencia, en el sistema educativo. Yo era consciente de ese proceso. Y yo decía, ¿por qué ocurre esto? Claro, cuando me toca en una oportunidad escuchar
no sé, habrá tenido 14 años, escuchar a una vecina eh, siendo agredida Ujú, por un vecino, ujú, con golpe, ujú, y después esa misma vecina al día siguiente salía a hablar con otras vecinas de lo puta que era la vecina de la esquina por estar en tacones o tener un escote, siendo de que había sido agredida el día anterior y ellas se mofaban, ujú. me di cuenta que era lo mismo que pasaba en el colegio, era una reproducción de lo social. Claro, claro. Entonces, ahí decidí, dije, yo no quiero ser hombre, yo no quiero ser mujer. No quiero, yo no quiero, yo no quiero esto para Ujú, mí. ujú, Entonces, de ahí en adelante tuve la posibilidad de explorar mi sexualidad, explorar mi corporalidad, mi performatividad, siendo consciente de que eso iba a tener consecuencias políticas. Y ujú, de ahí para adelante. ujú. Es Nunca, una historia triste, ¿ves? Es una historia triste porque tú tendrías que preocuparte a esa edad de ser feliz. totalmente. No dedicar a hacer un análisis antropológico de la sociedad para entender por qué te vulneran todos los días. Sí, sí. Entonces, y eso me hizo ser una persona muy dure, Ujú, muy dure, muy dure, eh, eh, mm, con relaciones muy distantes, afectivas. Siempre fui el amor secreto de alguien. Siempre fui el orgasmo culposo de un hombre heterosexual o mujer que quería la experiencia, pero no se atrevía a algo más. Y ya cuando fui desarrollándome en la adultez, también me tocó sufrir violencia física, violencia psicológica, económica, porque el que seas consciente no significa que que no no te lo vayas a pase. sufrir. Exacto. Exactamente. Sí. Me acuerdo yo haber vivido una relación muy tóxica, que fue la penúltima relación que tuve, con agresiones físicas y todo. Y aquí es donde yo creo que el feminismo te puede llegar de todas formas, de todas las maneras posibles. Y yo escucho un tema de Ivy Queen. Ujú. Te he ¿Cuál? querido, te he llorado. Te he querido, te he llorado, baby. Te he querido, te he llorado, baby, y la vida te he entregado, y tú te burlas de mí, me haces Cuando yo vi el sufrir. video, me puse a llorar, Mm, porque era una mujer que por lo demás estaba cantando, que era difícil en ese tiempo escuchar a personas, porque eran solamente expositores hombres de la música, y ver a una mujer empoderadísima, hablando de violencia, hablando de que de denuncia, encarcela a ese hombre que es un agresor, y ujú. eso me permitió a mí poder ser consciente de que no tenía que permitir esto más sobre mi cuerpo. Entonces, detrás o al lado de una persona bacana hay otra persona más bacana. Para mí, una de las personas que me ayudó en ese proceso fue Ivy Queen en la música. Qué hermoso. Nada quedó, ahora vengo yo. Te he querido, te he llorado, baby, y la vida te he entregado. Mientras tú y tú te burlas de mí, me haces Ahora con la sufrir. cédula de identidad, que es la primera en Chile, es un hito, ¿verdad? Eh, Cuéntame cómo te sientes. ¿Qué significa esto para ti? O sea, yo, mira, primero que nada, es la primera cédula de identidad no binaria entregada a una persona mayor de edad, o sea, adulta. Ya se había entregado una cédula a un menor de edad, menor de 18 años. No sabemos quién es, qué bueno que así sea, porque la violencia al menos que he recibido yo, ha sido brutal. O sea, llamadas ¿cómo se diría? Amenazas de asesinato, de muerte. Bueno, una cantidad de odio que no es más que, no sé, por- Represión, claro, represión sexual. represión, No hay sí, otra forma sí, de decirlo, por claro, favor, represión sí, sexual. total. Pero pensaría yo de que hoy en día tenemos que, o sea, la cédula de identidad no binaria es un diálogo. Los no binarismos vienen para incomodar.
Eso es uno de los objetivos políticos, incomodar a través de la ciencia, a través de los estudios, para Ujú, poder establecer y erradicar el sentido común, porque el sentido común es muy enemigo de los avances de las sociedades en general, ¿no? Como, ujú, no sé, sería pensar que todo lo define la genitalidad. No, hoy en día sabemos que la genitalidad es parte, claro, ujú, y fundamental de los cuatro pilares fundamentales de la sexualidad, obvio, pero no lo es todo. claro. Y en ese sentido creo yo que lo no binario lo que nos está dando la posibilidad hoy en Chile es poder problematizar cómo generamos políticas públicas y políticas sociales. Por ejemplo, en Chile actualmente se está desarrollando el instrumento para hacer el censo. Lo Ujú, está haciendo el INE, que es el Instituto Nacional de Estadística. Se ujú, supone que este año deberían incorporar dentro de las preguntas la variable identidad de género, que debiese estar relacionada con el HL7 a través de los estándares internacionales que tengo entendido que adscribe Perú, ujú, donde debería aparecer mujer, mujer trans, hombre, hombre trans, no binario, otro, y decide no contestar. El tema es que si bien esto suena muy progresista, al momento de elaborar o formular o problematizar estos datos estadísticos, la correlación de datos se hace a través de la categoría sexo y ujú, no con la categoría género, por ejemplo. Y en sexo solamente sale hombre, mujer, femenino, masculino, que otra vez es género, pero, ujú, por ejemplo, cuando se hace esta correlación de datos, va a salir pobreza y sexo, vivienda y sexo, ujú, salud y sexo. Y otra vez, las personas transfemeninas, transmasculinas, no binarias, vamos a quedar relegadas al sexo biológico. ujú, Y realmente creo que, si bien es una forma de entender y problematizar los datos estadísticos censales, creo que pertenece al siglo XX y ujú. deberíamos hoy día pasar al siglo XXI y problematizar estas categorías de género, porque el análisis sería mucho más rico para poder focalizar los recursos económicos de un país en función de las vulnerabilidades que se dan dentro de esos datos censales. Tal cual. Entonces, así podríamos hablar de, por ejemplo, transfemenina, hasta qué curso llegaron, Ujú, tienen vivienda, están pudiendo acceder al trabajo, ujú, tienen cuál es la tipología de familia, ujú, cosa que no se daría si hiciéramos el análisis desde los datos estadísticos del sexo registral. ujú, Entonces, creo que lo no binario va y está dando ahora la posibilidad de instalar esto para poder avanzar en materia de políticas públicas y políticas sociales. ujú, Eh, por ejemplo, también desde lo no binario, hoy día nos damos cuenta de que existe un sistema informático que se tiene que actualizar. Por ujú, ejemplo, ujú, yo hoy día no voy a poder acceder a multiplicidad de bienes y servicios que cualquier persona debiese poder acceder. Ojo, ujú, por el hecho de ser humano y porque todo ser humano, o mejor dicho, cualquier persona ciudadana, tiene el derecho a un pleno desarrollo de sus aspectos fundamentales. Y esto está dentro de de las cartas magnas, dentro de las constituciones y dentro de los lineamientos que establece la CEPAL para el desarrollo humano para los Estados miembros. ujú. Perfecto, Shane. Muchas gracias. De verdad lo has dicho todo clarísimo, todo muy elocuente. Te agradezco mil por tu tiempo. Despedirme agradeciendo este medio independiente. Siento de que estas instancias de diálogo son bastante nutritivas para que las personas podamos seguir problematizando y comprendiendo esto que es la cuestión social. Y les invito más adelante a seguir escuchando este hermoso podcast y que todos, todas y todes podamos seguir avanzando en materia de derechos humanos y equidad para toda la diversidad humana. Ser humano es ser diverso.